Hoy un ciudadano les quiere venir a hablar sobre las próximas elecciones. Primero quisiera decirles y enseñarles un poco por qué o por los puestos que vamos a votar, o sea, qué es lo que hacen cada uno. Sé que este video es largo, pero lo hago porque quiero que la gente, el pueblo de México, entienda por lo que se votará. El 1 de junio. Les pido que se tomen el tiempo para ver el video, porque sinceramente quién sabe por lo que votará. Yo creo que la mayoría de la población mexicana no sabe nada porque no tenemos conocimiento en este tema. Por eso quise hacer este video para entender qué es lo que vamos a hacer el 1 de junio. Primero que nada, estos son los cargos a elegir. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de organizar las actividades del proceso en el que se elegirán los siguientes cargos. 9 cargos. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. 2 cargos. Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF. 15 cargos. Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF. 5 cargos. Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464. Cargos. Magistraturas de Circuito, 386 cargos. Personas juzgadoras de distrito. Bueno, sabes por qué vamos a votar, pero no sabes qué hace cada uno, así que vamos a ver qué hace cada quien. Primero, los 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Ellos se encargan de intervenir en casos de alta relevancia constitucional o legal. Por ejemplo, ellos despenalizaron el aborto en todo el país en 2023, pero hay estados donde aún no está legalizado. Sé que parece confuso, y lo es. Pero por lo que he investigado esto, es que en todos los hospitales federales, ya sea IMSS, ISSSTE y Pemex, están obligados a practicar el aborto. Pero en hospital o clínicas estatales y municipales donde está prohibido el aborto, no pueden hacer el aborto a excepción de casos extraordinarios, por ejemplo, violación o peligro de muerte. Esto es solo un ejemplo de lo que hace la Suprema Corte de Justicia. Las otras cosas que hace también son: 1. Controversias constitucionales. Ejemplo: si un estado aprueba una ley que el gobierno federal considera inconstitucional, la SCJN decide si es válida. 2. Acciones de inconstitucionalidad. Ejemplo: si el Congreso aprueba una ley que restringe la libertad de expresión, la SCJN puede invalidarla. 3. Amparos directos. Ejemplo: un ciudadano demanda al IMSS por negarle un medicamento vital. Si el caso crea jurisprudencia, la SCJN puede resolverlo. Entre otras cosas que hace la SCJN. Ahora hablemos de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, donde hay 2 cargos. Bueno, entonces, ¿qué hacen las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF? Revisan y deciden si las elecciones fueron legales, como las de presidente, diputados o senadores. Si hay compra de votos, violencia o irregularidades graves, pueden cancelar una elección y ordenar que se repita. Protegen derechos de votantes y candidatos. Aseguran que todos puedan votar y ser votados sin discriminación. ¿Cómo garantizar que haya igualdad de mujeres y hombres en candidaturas? Dan la última palabra en temas electorales. Sus decisiones no se pueden apelar. Ahora algunos ejemplos de su trabajo. 1. Elección presidencial de 2006. Tras una contienda cerrada entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el 5 de septiembre de 2006, validó la elección y declaró presidente electo a Calderón, al considerar que no se acreditaron irregularidades generalizadas que justificaran la anulación del proceso. 2. Anulación de elecciones locales. Jerez, Zacatecas, 2010. La Sala Superior anuló la elección municipal por violencia política y compra de votos, ordenando repetir el proceso. Tabasco, 2000. Anulación de la elección a gobernador por irregularidades, incluyendo uso indebido de recursos públicos. Fue un precedente en la intervención del TEPJF en comicios locales. 3. Caso Delfina Gómez y las retenciones salariales en Texcoco.
El TPJF sancionó al partido Morena con una multa de más de 4 millones de pesos por retener ilegalmente el 10% del salario de trabajadores del municipio de Texcoco para financiar actividades partidistas durante la gestión de Delfina Gómez como alcaldesa. 4. Validación de la elección presidencial de 2024. Caso: la Sala Superior, bajo la presidencia de Mónica Soto Fregoso, resolvió impugnaciones contra los resultados que dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que hacen. Se encargan de determinar quién ganan las elecciones y si hay fraude en ellas, en pocas palabras, entre otras cosas. Ahora sobre magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF. Para hacerlo un poco resumido, los magistrados de las salas regionales son como los hermanos pequeños de los magistrados de la sala superior. Magistrados de salas regionales versus sala superior, TEPJF. 1. Hermanos pequeños versus hermanos mayores. Salas regionales. Se encargan de lo chiquito, estatal y municipal, diputados locales, ayuntamientos, etc. Sala superior. Se ocupa de lo grande, federal, presidente, senadores, diputados federales. 2. Lo que sí pueden hacer. Salas regionales. Decidir si hubo fraude en elecciones de gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, ordenar repetir elecciones locales si encuentran irregularidades. 3. Lo que no pueden hacer. Salas regionales. Meterte en elecciones presidenciales o federales. Tener la última palabra. Sus decisiones pueden ser apeladas ante la sala superior. 4. ¿Quién manda más? Si una sala regional dice X, pero la sala superior dice Y, gana Y. La sala superior siempre tiene la razón final. Caso: elección municipal en Jerez, Zacatecas, 2010. ¿Qué pasó? Problema: en las elecciones para alcalde de Jerez, Zacatecas, hubo denuncias de compra de votos y violencia política, amenazas a votantes. ¿Quién lo resolvió? La Sala Regional de Monterrey, que cubre Zacatecas. ¿Qué decidieron los magistrados? 1. Investigaron, revisaron pruebas como videos de entregas de dinero y testimonios de ciudadanos. 2. Anularon la elección. Declararon que las irregularidades fueron tan graves que no se podía confiar en los resultados. 3. Ordenaron repetir la votación. Exigieron al Instituto Electoral de Zacatecas organizar una nueva elección bajo estricta vigilancia. ¿Por qué es importante? Fue un caso histórico donde el TPJF demostró que no tolera fraudes en elecciones locales. Mostró que las salas regionales sí tienen poder para cancelar comicios si hay pruebas claras de trampas. Ahora sobre las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué hace el TDJ en palabras simples? 1. Vigila a los jueces. Investiga si un juez tarda mucho en resolver casos. Años sin dar sentencias. Sanciona si aceptan sobornos o hacen trampas en sus decisiones. 2. Castiga malas conductas. Si un juez no sigue las leyes o es injusto, el TDJ puede amonestarlo, llamada de atención, suspenderlo, quitarlo un tiempo del cargo, destituirlo, quitarlo para siempre. 3. Protege tus derechos. Asegura que los jueces no te ignoren si demandas algo, como pensión alimenticia o justicia por un crimen. Bueno, como dato que me acabo de enterar, el Tribunal de Disciplina Judicial, TDJ, aún no ha sido creado ni ha iniciado funciones. Su establecimiento está previsto como parte de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, la cual contempla su entrada en vigor el 1 de septiembre de 2025. Por lo tanto, actualmente no existen casos en los que haya participado ni personas que lo integren. ¿Y por qué es importante el TDJ? Aunque el Tribunal de Disciplina Judicial todavía no entra en funciones, ya hay razones para su creación. El sistema actual, el CJF, sí ha castigado a algunos jueces y magistrados, y esos casos nos ayudan a imaginar cómo trabajará el TDJ. Casos reales que muestran por qué se necesita el TDJ. 1. Un juez aceptó sobornos del narco. Un magistrado fue suspendido por recibir dinero de grupos criminales. Con el TDJ, personas como él serían investigadas y podrían ser destituidas. 2.
Acoso en el Poder Judicial. Varios jueces fueron castigados por acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo. El TDJ ayudaría a frenar estos abusos y proteger a las víctimas. 3. Jueces que ignoran sus casos por años. Algunos no resolvieron sentencias en mucho tiempo. El TDJ podrá intervenir si alguien no hace su trabajo y afecta a las personas. Entonces, ¿para qué sirve el TDJ? Para que los jueces no se sientan intocables. Para que si hacen algo mal, tengan consecuencias reales. Y para que la justicia en México sea más confiable y transparente. El que sigue son los magistraturas de circuito. ¿Qué hacen? En palabras cotidianas. 1. Revisan apelaciones. Si pierdes un juicio ante un juez de distrito, primera instancia, puedes pedirles que revisen el caso. Ejemplo, si un juez niega tu demanda de pensión alimenticia, los magistrados de circuito pueden revocar esa decisión si encuentran errores. 2. Unifican criterios. Buscan que las leyes se apliquen igual en todos los estados de su circuito. Ejemplo, si en Jalisco y Nayarit hay contradicciones sobre cómo aplicar una ley, ellos definen la interpretación correcta. 3. Protegen derechos fundamentales. Atienden casos de amparo indirecto, cuando una autoridad viola tus derechos humanos. Ejemplo, si un municipio te niega agua por discriminación, ellos pueden obligarlo a cumplir. ¿Cómo te afecta como ciudadano? Ventaja. Son una segunda oportunidad para que tu caso sea revisado con más cuidado. Limitación. Solo actúan si alguien apela. No investigan por iniciativa propia. Ahora veamos unos pequeños casos resumidamente donde hubo controversia o no. Caso Nestora Salgado, 2015. Primer circuito, Guerrero. ¿Qué pasó? La líder comunitaria Nestora Salgado fue encarcelada injustamente. Decisión. Magistrados determinaron que su arresto fue ilegal y ordenaron liberarla tras 2 años en prisión. Dato. Fue un caso emblemático de defensa a derechos humanos. Caso Duarte, 2017. 4. Circuito, Veracruz. ¿Qué pasó? El exgobernador Javier Duarte apeló el congelamiento de sus cuentas bancarias. Decisión. Magistrados validaron el bloqueo de sus bienes por corrupción. Resultado. Se aceleró su extradición desde Guatemala. ¿Qué aprendemos? 1. Corrigen errores de jueces menores. 2. Defienden derechos humanos, como en Nestora. 3. Son clave en casos de corrupción. Lozoya, Duarte. Casos controversiales. Caso Cassés, 2013. Primer circuito. ¿Qué pasó? La francesa Florence Cassés fue liberada por magistrados del primer circuito, quienes anularon su condena por secuestro, a pesar de pruebas en su contra. Controversia. Se acusó a los magistrados de presiones políticas. El gobierno francés intervino. El entonces presidente Calderón criticó la decisión como error judicial. La opinión pública dividida. Justicia técnica o influencia internacional. Caso Duarte, 2017. Cuatrumen Circuito, Veracruz. ¿Qué pasó? Magistrados del Cuatrumen Circuito revocaron órdenes de aprehensión contra el exgobernador Javier Duarte, PRI, por lavado de dinero, permitiéndole huir a Guatemala. Acusaciones. Los abogados de Duarte pagaron 3.5 MDP a un juez vinculado al caso, revelado por filtraciones. Los magistrados usaron tecnicismos legales para retrasar extradición. Resultado. Duarte fue finalmente extraditado, pero el caso manchó la reputación del circuito. Caso El Chapo, 2016, Tercer Circuito, Chihuahua. ¿Qué pasó? Magistrados del Tercer Circuito revocaron la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a EUA, alegando violaciones al debido proceso. Sospechas. Abogados del narcotraficante pagaron viajes y lujos a familiares de magistrados, según investigación de The New York Times. La decisión se revirtió meses después, pero el Chapo ya había fugado de prisión, da fuga. Consecuencia. Destapó redes de corrupción en el Poder Judicial. Patrón en estos casos. 1. Uso de tecnicismos legales para beneficiar a acusados poderosos. 2. Presiones externas, gobiernos, cárteles, dinero. 3. Consecuencias graves, impunidad o crisis de credibilidad. Y por último, para terminar este largo vídeo, están las personas juzgadoras de distrito.
¿Qué hacen? 1. Son los primeros en resolver casos importantes. Amparos. Si el gobierno o una autoridad te afecta injustamente, te niegan tu pensión, te despiden sin razón. Ellos pueden ordenar que te reparen el daño. Delitos federales, narcotráfico, corrupción de funcionarios, fraudes grandes. 2. Dan órdenes directas. Pueden suspender leyes si violan derechos. Si un Estado aprueba una ley discriminatoria, la frenan. Protegen datos personales. Si alguien divulga tu información sin permiso, ellos actúan. 3. Son clave en emergencias. Si te deportan sin razón o te retienen ilegalmente, un juez de distrito puede obligar a liberarte. Ejemplo 1. Caso de pensión alimenticia. Problema. Un padre no pide la pensión para su hijo porque el DF se tarda años. Solución. El juez de distrito obliga al DF a resolver en 72 horas. Ejemplo 2. Caso de obra pública corrupta. Problema. Un alcalde desvía dinero de un hospital. Solución. El juez ordena congelar sus cuentas y enviar el caso al MP. Datos clave. Dependen del PJF, no de los estados. Sus decisiones se pueden apelar ante un magistrado de circuito. Trabajan en todo México. Hay cerca de 300 juzgados de distrito. Bueno, si te tomaste el tiempo y llegaste hasta el final, lo que te quiero decir es creo que tal vez podría ser que tengamos la oportunidad de dar miedo o tener control. Sé que es solo una idea, pues se supondría que estas votaciones se hagan cuando termine sus cargos, o sea que nosotros lo escogeríamos. Y si esto sucede, significaría que nosotros podríamos tener el control. Algo que me refiero es que tal vez si vemos que queda un candidato corrupto, lo podríamos investigar, y si dictaminamos como ellos lo hacen, que es cierto que comete corrupción o algún tipo de abuso, entonces no se votaría por él, y se votaría por aquellos que se dictaminen por nosotros mismos, que no son corruptos, o algún otro delito, y esto haría que los jueces magistrados a cualquier persona en el poder, uno de dos, o no cometa ningún delito, o lo tenga que ser más discretamente. Y por último, pienso hacer otro video, o si no lo hago creo que ya hay un video, o varios, o investiguen por ustedes mismos donde se dice por qué jueces votar, y por si no lo llegan a hacer, o si hay algún otro video mírenlo, o busquen ustedes mismos por qué jueces votar para no votar por jueces corruptos, o cualquier otra persona corrupta. Ya por último, sé que esto tal vez, o muy probablemente, no cambie nada en el país, pero somos mexicanos, y como mexicanos, siempre le vemos lo bueno a lo malo. Siempre encontramos la forma de salir adelante. Lo único que pido es que, aunque esto lo veamos como algo malo o complicado porque no conocemos del tema, intentemos encontrarle algo bueno, como lo que les expliqué. Porque así somos los mexicanos.